La Iglesia Adventista del Séptimo Día nos da la bienvenida al simposio del libro Eventos de los Últimos Días. No dudamos que será de gran bendición. Invitemos al Espíritu Santo de Dios para que nos guíe en el estudio de hoy. Un cordial saludo para todos nuestros hermanos y nuestros amigos que nos están viendo en este momento. Les saluda el pastor Mario Cruz. Gracias por estar conectado en este momento, en este estudio durante este mes de octubre, que es el estudio del libro Evento de los Últimos Días, un impresionante libro escrito por la Mensajera del Señor. Durante todo este mes estamos estudiando este impresionante libro que nos deja lecciones maravillosas para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Quisiera que oráramos en esta hora. Vamos a orar para estudiar la palabra del Señor. El tema que vamos a estudiar esta hora se titula La Iglesia de los Últimos Días, el tema número 4 del libro Evento de los Últimos Días. Vamos a orar para empezar el tema de esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias te damos en esta hora por tus bendiciones y por tus cuidados que tú nos das. Señor, queremos suplicarte que nos bendigas al estudiar tu palabra en esta hora, que tu palabra pueda traer esperanza a un corazón necesitado, que tu palabra pueda traer esperanza a un corazón atribulado para darnos cuentas en los días en los cuales vivimos, Señor, y a la misma vez para hacer los arreglos necesarios en nuestra vida. Bendice el estudio de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera empezar el tema de esta hora, mis amados hermanos, poniendo algunos postulados para poner las bases del estudio que vamos a tener en este momento. En primer lugar, quisiera decirte que Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la santa ley de Dios. Esa santa ley de Dios que ha sido pisoteada por mucho tiempo. Esa santa ley de Dios que ha sido pisoteada. Dios tiene un pueblo, Dios tiene una iglesia en esta tierra que está levantando esa santa ley en alto, que está levantando la santa ley de Dios en alto para mostrarle al mundo que Dios se mantiene todavía, está atento a la observancia que los seres humanos hagan del fundamento del carácter de Dios, que es su santa ley. A la misma vez, este pueblo también, mis amados hermanos, está señalando al mundo, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dice la palabra de Dios. También quisiera proponer otro postulado este momento para el estudio de la palabra de Dios como base de lo que vamos a ver en este momento. Y el otro postulado es que existe solo una iglesia nada más que está entre la brecha, reparando el muro. Esa iglesia que está reparando el muro, está reedificando las ruinas también. Esta iglesia de la cual la Biblia habla es una iglesia que surgió en medio de tiempos turbulentos y de momentos difíciles de apostasía en una cristiandad que se ha secularizado. Este movimiento, este gran movimiento que Dios levantó hace muchos años, es un movimiento que no se detendrá hasta cumplir la misión que Jesús le ha dejado a esta iglesia, mis amados hermanos. El Señor levanta esta iglesia para que pueda ser una iglesia que pueda reavivar a la cristiandad y al mundo, que vuelva la cristiandad, que el mundo pueda volver a la Santa Biblia otra vez y a la observancia de la Santa Ley que ha sido despreciada y pisoteada por los seres humanos. Lo tercero que quisiera decirte para poner las bases de este mensaje es que hay un pueblo que está cumpliendo o que cumple con la descripción que se da como iglesia remanente, como lo presenta la palabra de Dios. Esa descripción que se hace de esta iglesia es una descripción impresionante. Se describe como la iglesia en el último tiempo de la historia humana. La iglesia ha de cumplir un papel importante, pero también se presentan las características especiales de esta iglesia, que es la iglesia remanente del Señor. Quisiera invitarte en este momento, allí donde te encuentras, a que abras tu Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17.
12:17 encontramos un texto impresionante. Dice la palabra de Dios: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Permíteme explicarte algo acerca de este remanente. Apocalipsis 17 está haciendo la exposición de un remanente visible, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 12:17 está poniendo las bases precisamente de ese remanente visible, de ese remanente que el mundo puede ver, de esa iglesia organizada que el mundo puede observar, de esa iglesia organizada que ha sido formada, que ha sido creada por Dios con un propósito en mente para dar un mensaje especial y un mensaje certero en este mundo que está pereciendo sin Dios y sin esperanza. Apocalipsis 12:17 nos habla de ese remanente visible, de ese remanente que la gente, que el mundo puede ver. Pero también quisiera hablarte brevemente de que este remanente tiene dos divisiones y que Apocalipsis 18 nos habla de un remanente invisible. A este remanente invisible la palabra del Señor le llama pueblo mío. Apocalipsis 18 le llama pueblo mío. Ese pueblo mío es una iglesia invisible que se encuentra en diferentes iglesias, quizás iglesias evangélicas, iglesias protestantes. Dentro de la iglesia católica también puede haber diferente pueblo del Señor que necesita ser traído, que necesita ser sacado al remanente de Dios visible. Ese remanente invisible vendrá en la gran proclamación, en la historia final. En la historia final, cuando se dé el último pregón, como se le conoce entonces, ese remanente invisible, entonces ese remanente vendrá a formar parte de esa iglesia visible, de esa iglesia organizada que puede verse, se puede observar. Queridos hermanos, el remanente visible del cual habla la palabra de Dios en Apocalipsis 12:17 y el remanente invisible del cual habla Apocalipsis 18, donde se le llama pueblo mío, este remanente es uno solo que se divide en dos partes importantes, y es por eso que el Señor llama para que como iglesia, para que como pueblo vayamos a dar un mensaje certero en los últimos tiempos de la historia humana. Yo no sé cuántos en esta hora están tomando en serio la gran misión de este remanente. Yo no sé cuántos de los que me miran en este momento están tomando en serio la gran comisión. Yo no sé cuántas de las personas que forman parte del remanente visible me están viendo y necesitan levantarse, necesitan reactivar su fe para empezar con Jesús y ser parte de un remanente vivo de los últimos tiempos de la historia humana. Yo no sé cuántos de los que forman parte del remanente invisible se encuentran en otros lugares, necesitan ser traídos y quizás en esta hora me estás viendo. Permíteme decirte que Dios está hablándote a tu corazón para que puedas venir, puedas descubrir, puedas sentir la necesidad de estudiar la palabra de Dios y que en la palabra de Dios puedas descubrir acerca del remanente visible para que pueda formar parte de él. Queridos amigos y hermanos, el enemigo ha venido con toda su fuerza, dice la palabra de Dios. Ese enemigo ha venido con todas sus fuerzas para destruir este remanente. Permíteme leer nuevamente el texto que acabo de citar. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Otras versiones de la Biblia me dicen que este dragón que representa a Satanás se fue a hacer guerra contra el remanente de la descendencia de ella. El diablo está enojado con la iglesia que mantiene en alto la observancia de los mandamientos de Dios, de la santa ley de Dios.
El diablo está enojado con aquella iglesia que levanta como estandarte no solamente la bandera ensangrentada del príncipe Emanuel, sino que también levanta en alto la santa ley de Dios para ser observado por todos los hombres, por todos los seres humanos. Esa santa ley de Dios, el diablo está airado contra ese grupo que la Biblia le llama el resto o la Biblia le llama el remanente. Ese resto o remanente del cual la Biblia me habla, del cual la Biblia me enseña en este momento, es ese remanente del cual el diablo está airado y ha venido con fuerzas para querer destruir. Ese remanente del cual la Biblia en Apocalipsis 17 nos presenta. Las características más grandes de ese remanente es que en primer lugar, ese remanente dice la palabra de Dios que guarda los mandamientos de Dios. Esos mandamientos de Dios que guarda este remanente no son mandamientos mutilados por los hombres. Esos mandamientos que guarda el remanente de Dios no son mandamientos mutilados o seleccionados por los hombres. Son los mismos mandamientos que nos presenta el libro de Éxodo capítulo 20. Son los mismos mandamientos del cual nos presenta Deuteronomio y el cual nos presenta el Nuevo Testamento, que deben ser observados por el ser humano hoy en día, mis amados hermanos. Yo no sé si esta hora quizás estoy predicando para más de alguna persona que abandonó este remanente hace algunos años. Quizás su fe se ha enfriado con esto que pasó de la pandemia. Quizás se ha apartado de las sendas antiguas. Quizás se ha desligado de la comunión de la fe donde debe estar. Yo no sé si alguien me está viendo que quizás desempeñaba un ministerio, pero abandonó ese ministerio hace algunos años en este remanente. Dios te llama, Dios te invita para que nuevamente puedas venir y puedas formar parte del remanente de Dios. Y si tú no has formado parte todavía del remanente de Dios, el Señor te muestra en este momento, el Señor te muestra que una de las características más grandes de este remanente es que guarda los mandamientos de Dios. Tiene la fe de Jesús, el testimonio de Jesucristo en alto para presentarlo a los seres humanos necesitados de Dios, mis amados hermanos. Sí, es cierto. El diablo ha venido con toda su fuerza para destruir este remanente. Sí, es cierto, mis amados hermanos. El diablo ha venido con todas sus fuerzas para poder apartar a este remanente de la verdad. El diablo ha venido con todas sus fuerzas para sembrar cizaña y para sembrar disensión en este remanente. Aquí estamos esta hora. Aquí estamos este momento. Es un momento para reflexionar. Los estudios que estamos teniendo durante este mes deben servirnos para poder afirmar nuestra vida en este remanente y poder ser fiel a Dios hasta cuando Él venga en gloria por segunda vez. Hay otro texto que quisiera citar en este momento, en Apocalipsis 11. Apocalipsis 11, versículo 19. Que es un texto que nos da luz acerca del remanente, de la actividad o acerca de la característica de este remanente. Apocalipsis 11, 19, dice la palabra de Dios: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó de ver en el templo. Hubo relámpagos, hubo voces, hubo truenos, un terremoto y granizo grande, dice la palabra de Dios. Juan, el gran apóstol, en ocasión de la séptima trompeta, un tiempecito antes de que Cristo venga en gloria por segunda vez, Juan puede ver que el templo de Dios en el cielo es abierto, dice la Biblia. Hay un templo de Dios en los cielos, mis amados hermanos. No por algo el templo del desierto era una réplica de acuerdo al modelo que se le había mostrado a Moisés en el monte. Era una réplica de aquel verdadero templo en el cielo. Y ese verdadero templo en el cielo, me dice la palabra de Dios, que sigue manteniendo el arca del pacto en ese lugar.
El arca del pacto en el tiempo de Moisés contenía 3 elementos. Lo primero que contenía el arca del pacto es que contenía las 2 tablas de piedra donde estaba escrita la santa ley de Dios. Lo segundo que contenía el arca del pacto es que contenía la vara de Aarón que reverdeció. Y lo tercero que tenía el arca del pacto es que tenía el maná con el cual Dios había sustentado a su pueblo en el desierto. La santa ley de Dios mostraba el carácter amoroso de Dios y mostraba el fundamento del gobierno de Dios. La vara de Aarón que reverdeció mostraba la omnipotencia de Dios. Y el maná que permanecía guardado en el arca del pacto significaba de que Dios es el proveedor para su pueblo. Mis amados hermanos, en ocasión, un tiempecito antes de la segunda venida de Cristo, la visión de Juan es impresionante. Lo que Juan mira es sumamente impresionante. Juan puede ver en ese momento que el templo de Dios se abre y que el arca del pacto se encuentra allí. Resplandece el 4º mandamiento de la santa ley de Dios, que es la observancia del sábado como día de reposo. Aparece en todo su esplendor y aquellos relámpagos que aparecen dirigen su luz hacia aquel 4º mandamiento que debe ser observado por los seres humanos. Aquel verdadero día de reposo, el cual habla de la observancia del sábado como día del Señor. Debe ser restaurado, debe ser levantado otra vez. Ese sábado, día del Señor, debe permanecer firme y debe permanecer siendo observado por los seres humanos. Amados hermanos, amados amigos, permítanme decirles en esta ocasión que no puede existir algo más extraordinario que la visión que pudo tener Juan al ver ese arca del pacto allá en el templo abierto de Dios. Una vislumbre de lo que vio Juan del arca donde contenía las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios, la vara de Aarón que reverdeció y el maná, nos muestra todavía, mis amados hermanos, de que esa santa ley todavía sigue vigente para los seres humanos. Esa santa ley todavía sigue vigente para los hombres, para los habitantes de este mundo. No por algo se le dio a Juan esa visión sorprendente cuando pudo ver el templo abierto y pudo contemplar los mandamientos de Dios y el 4º mandamiento como señal de obediencia y como señal de que el pueblo de Dios del remanente le pertenece al Señor. Hay un remanente, mis amados hermanos, que es la iglesia de Dios de los últimos días. La iglesia adventista por largos años ha pregonado y ha creído de que somos un movimiento profético, que no somos una iglesia más. El día que olvidemos nuestra misión, el día que olvidemos nuestras raíces y el día que nuestra mente se desenfoque de la Biblia y desconozcamos las raíces de donde venimos, entonces seremos una iglesia más y entonces habremos olvidado la misión para la iglesia, mis amados hermanos. El hecho de que Juan pudiera contemplar el arca del pacto donde se encuentra la santa ley de Dios nos muestra y le muestra a los seres humanos que han pisoteado por largos años la santa ley de Dios. Les muestra a los seres humanos que con esa misma ley que pisotearon, con esa misma ley serán juzgados en aquel día de la venida de Jesús. Hoy es el tiempo, mis amados hermanos. Este remanente que guarda los mandamientos de Dios, que observa su santa ley, tiene una obra especial. Y esa obra especial que tiene este remanente es de proclamar el mensaje del primero, es de proclamar el mensaje del segundo y el mensaje del tercer ángel que aparecen en Apocalipsis 14. Esa es la misión, ahí se resume la misión de la iglesia. Apocalipsis 12 aparece el remanente que es perseguido. Apocalipsis 13 aparecen poderes que quieren oprimir al pueblo de Dios en cuanto a un día de adoración. Apocalipsis 14 nos muestra que hay un mensaje que
contradice el mensaje de Apocalipsis 13 de un falso sistema religioso. El capítulo 15 tiene notas de gracia y notas de gratitud de Apocalipsis 15. Amados hermanos, permítanme decirles que tenemos un mensaje especial. Ese mensaje especial que tenemos es una obra de la cual el remanente no debe desviar su atención. Ese mensaje es un mensaje que no solamente debemos atesorar para nosotros, sino que es un mensaje que debemos de dar al mundo, porque el mundo necesita el mensaje de Dios. Necesita el mensaje proclamado de los 3 ángeles para ir y decirle a la gente que salga de Babilonia, para ir y decirle a la gente que este mundo muy pronto va a ser destruido, para ir y decirle a la gente de que este mundo es Cristo Jesús que le pone fin con su segunda venida y que necesitan prepararse para encontrarse con Jesús. Sí, mis amados hermanos, hace más de 175 años el Señor organizó a su iglesia. Este movimiento que tiene más de 175 años como una iglesia organizada, no es que haya empezado hace 175 años. Es que hace 175 años lo que el Señor hizo es organizar aquella iglesia que en tiempos de persecución había permanecido como una iglesia oculta para que el dragón no destruyera a esa iglesia que se le conoce como la mujer en Apocalipsis 12. Sí, mis amados hermanos, han pasado ya casi un poco más de 175 años. Si hubiera habido organización, si no hubiera habido organización, esto hubiera traído confusión a la iglesia remanente hace más de 175 años y traería confusión en este tiempo. Entonces podemos preguntarnos en esta hora, ¿por qué fue indispensable la organización de la iglesia? O más bien dicho, ¿por qué es indispensable la organización de la iglesia? La organización de la iglesia es indispensable por lo menos por 5 razones básicas que puedo presentarte, aunque existen muchas otras más. La primera razón por la cual esta iglesia fue organizada y tiene una organización es para proporcionar sostén al ministerio. En segundo lugar, esta iglesia, su organización es indispensable para dirigir la obra en nuevos territorios donde de una forma desorganizada no podemos entrar solo mediante una organización. Esta obra fue organizada, la organización de esta iglesia es importante para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de miembros indignos. En cuarto lugar, la organización de esta iglesia es indispensable para proteger las propiedades de la iglesia. En quinto lugar, la organización de esta iglesia es indispensable para la publicación de la verdad por medio de la página impresa, por medio de las publicaciones de la iglesia. Las publicaciones de la iglesia son los mensajeros silenciosos donde pueden entrar, donde nosotros no podemos entrar. La organización de la iglesia, mis amados hermanos, es esencial. Y el Señor permitirá que en la organización de esta iglesia se mantenga firme y fijada hasta el fin del tiempo para mantener unida a la iglesia al final de la historia. Algunos han sostenido que a medida que nos acercamos al fin del tiempo debemos actuar de forma independiente de cualquier organización religiosa. Pero el Señor ha indicado, mis amados hermanos, que apartarnos de la organización de la iglesia sería apostatar de ella realmente, mis amados hermanos. Hoy más que nunca el Señor necesita la organización de la iglesia para llevar a cabo la obra, para llevar a cabo el ministerio de la palabra de Dios y la predicación del evangelio. Hoy en día se necesita más la organización de la iglesia y nadie puede actuar de forma independiente de la iglesia. No existe otra iglesia después de esta, mis amados hermanos. No existe otra iglesia después de esta. Hay personas que se han levantado incluso en medio del remanente porque el diablo quiere destruir este remanente.
y ha levantado miembros indignos dentro de ella misma para querer destruir a la iglesia de Dios. Pero esta iglesia se mantiene en pie porque Dios dirige esta iglesia y la va a conducir hasta que Cristo venga en gloria por segunda vez. Yo quisiera ir terminando el mensaje de la palabra de Dios en este momento, mis amados hermanos. Quisiera ir terminando el mensaje de Dios para decirte que no existe una iglesia dentro de esta iglesia es la misma. El Señor ya nos mostró que esta iglesia permanecerá hasta el fin. Puede tener males esta iglesia, mis amados hermanos, es cierto, porque esta iglesia todavía se encuentra en la tierra y esta iglesia en este momento es la iglesia militante. Pero muy pronto, mis amados hermanos, esta iglesia se convertirá en la iglesia triunfante. Esta iglesia triunfará. Cuando alguien empieza a pesar a la iglesia en balanzas humanas, debemos estar seguros, mis amados hermanos, que el Señor no los está dirigiendo. Es un error apartarse del sistema organizacional de la iglesia, de este remanente que Dios ha levantado para los últimos días. Amados, quisiera finalizar diciéndoles que no debemos tener dudas que esta iglesia tendrá éxito. Quizás usted puede ver por momentos que hay momentos de decadencia espiritual en su iglesia, pero Dios dirige esta iglesia y esta iglesia tendrá éxito hasta el final de la historia. Dios guiará a esta iglesia hasta el fin del tiempo. El mensaje de esta hora me muestra que no debemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado para esta iglesia, que es su sistema organizacional. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres falibles, imperfectos, que no son, que simplemente son aprendices en la escuela de Cristo para ser instruidos, para ser disciplinados, para ser educados para esta vida y para la vida futura, es decir, para la vida inmortal. La obra pronto va a terminar, mis amados hermanos, y debemos unirnos todos a la proclamación del Evangelio para que Cristo pueda venir muy pronto en las nubes de los cielos y podamos ver a nuestro amado Jesús. Dios te está llamando para que consagres tu vida en este remanente. Dios te está llamando para que te levantes y empieces una vida nueva con el Señor. Si no formas parte de este remanente allá donde estás, Dios te está llamando para que vengas a Él. No importa si has permanecido lejos, si tu vida ha sido una vida perdida, si tu vida ha sido una vida infeliz y no has sido feliz plenamente, el Señor te está llamando para que vengas, entregues tu vida a Él y empieces una vida nueva en su nombre. También llama el Señor a los dirigentes de la iglesia para levantar los estandartes caídos. También llama el Señor a cada uno de los líderes de nuestra iglesia para enfocarnos en un reavivamiento y una reforma que tiene que ver con el reavivamiento de la verdadera piedad. Mis amados hermanos, Cristo está a las puertas. Jesús te está llamando y esta mañana dice, esta hora el Señor dice, en este momento, esta tarde, esta noche quizás el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Esa es la invitación de Jesús. Allí donde estás, donde te encuentras, eleva una oración conmigo al cielo para finalizar el mensaje de esta hora. Padre, muchas gracias te damos porque tú estás con nosotros. Gracias porque has dejado suficiente luz para que este remanente que tú has trazado su camino pueda presentar el mensaje de la verdad en estos tiempos inciertos. Bendícenos, Señor, y acompáñanos, que sea tu Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Bendice al remanente donde quiera que está, ese remanente visible. Y al remanente invisible, tráelo a este remanente para formar parte de él en el último mensaje de amonestación al mundo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día agradece su compañía en el estudio de hoy durante el Simposio del Libro, Eventos de los Últimos Días. Pidamos a Dios que nos mantenga unidos y creciendo en su gracia. Te esperamos el día de mañana.